Y hoy tenemos una sesión de investigación aquí con Joana. Los saludamos desde aquí y ahora a todos y a todas y esperamos que disfruten esta sesión de investigación. También les queremos dejar saber que nosotras ofrecemos sesiones. Si se quieren comunicar con nosotras, pueden encontrar la dirección en la parte de abajo y, y pues nada, no siendo más, proseguimos con el asunto. Bueno, Joana, entonces tú ahora te acomodas, Ok, cierras tus ojitos. Entonces voy a contar de 5 a uno y a la cuenta de uno vas a estar completamente relajada, profundamente relajada. Cinco. Ahora, Joana, yo voy a contar de uno a 3 y en la cuenta de 3 te vas a conectar con la palabra Nefilim y me dirás lo que percibes o visualizas. Uno, dos, tres. veo unos seres grandes, gigantes. Hay muchos seres de este tipo. Unos tienen algo en su espalda, no veo bien qué es. Otros tienen cosas en su cabeza y tienen, algunos son cíclopes, tienen un solo ojo. Otros tienen dos normales, parecen seres humanos, pero muy grandes y Mm, robustos. Algunos son más delgados también. Veo muchos, muchos, muchos. ¿Ves algo más? Hay como unas pirámides, son parecidas a las pirámides de Egipto, pero no siento que sea ese sitio, es como otro sitio. Y hay unos árboles grandes como luminosos. Hay unos frutos también grandes y veo estos seres caminando, pero como entre los humanos comunes y corrientes, digamos que están como aparte Mm, y los humanos están en otras partes, pero los veo como conviviendo como en las mismas áreas. mm, ok. Entonces vamos a la segunda pregunta. Los Nefilim se mencionan en varios textos antiguos. Observa de qué plano dimensional u origen provienen. A mi cuenta de tres. Uno, dos, tres. Cuarta dimensión. ¿Es algo más ahí? Sí, son varios portales, pero todos dicen cuatro, o sea, todos son cuarta dimensión. Pero hay varios portales, haz de cuenta que son como orificios por donde hay como pasan estos seres, también pasan otros seres, pero sobre todo son seres de cuarta dimensión. Mm, ok. Entonces vamos a la tercera pregunta que dice, ¿los Nefilim poseían un cuerpo físico? Sí, no o solo en parte. Sí poseían un cuerpo físico, no todos, habían unos que tenían cuerpo físico y después como que se desmaterializaban y volvían a tener cuerpo físico cuando entraban, digamos que cuando pasan a cuarta dimensión, se desmaterializan de la tercera, entonces ya no tienen cuerpo físico, pero podían entrar a tercera dimensión con un cuerpo físico. Ok. Bueno, creo que esta ya la contestaste, pero te la voy a hacer. Dice, ¿qué características físicas observas o percibes? Y si las puedes describir. Son seres muy grandes, 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 grandes. Algunos son hasta 50 veces un humano promedio. Algunos son cíclopes, otros tienen los ojos normales. Bueno, normales digo como los humanos. Unos tienen unas cosas en la espalda que salen como, parecen como si fueran unos alambres, pero son como más traslúcidos.
y otros tienen unas cosas como en el pecho. Hay unos que tienen algo más en el pecho que parecen como unas piedras. Estos seres parece que tuvieran los ojos en el pecho. Son como seres que tienen cabeza, pero no en la cabeza tienen sus ojos, sino como en el pecho. Y físicamente son grandes, algunos tienen apariencia muy humanoide, otros no tanto, otros tienen apariencia también animalesca. Parecen como si fueran como quimeras, como si fueran producto de alguna hibridación o mezcla. Ok, hibridación o mezcla. La próxima pregunta dice, descodifica su código genético etérico y describe su forma original a mis tres. Uno, dos, tres. Veo un código genético parecido al del humano. Tiene como los mismos nucleótidos y la misma cadena de ADN, pero están enlazados como de una manera distinta. Es como si tuviera más cadenas. Tiene, digamos, tiene como de diferentes colores y tiene otros componentes diferentes también. Aparte, tienen sitios como que están vacíos, digamos, está como la cadena de ADN y hay unos sitios que son como como si fueran unos huecos, como si fueran translúcidos, por lo menos para mí lo son, y están así, como puros pedazos. Esos son como la cadena de ADN que veo que tienen estos seres. Veo que tienen como diferentes hibridaciones, entonces, Mm, según como el tipo de especie, por decirlo así, o la combinación de la especie, tienen como una hibridación. Va a tener entonces una cadena más larga y otros vacíos más cortos y los otros son unos vacíos más largos y las cadenas más cortas. Así va a ser como una mezcla como de este tipo. ok. Ahora, nuestra próxima pregunta dice, ¿existe una conexión entre los Nefilim y el planeta Tierra en el pasado remoto? Dime lo que captas. Sí, sí existe conexión. Veo que ellos, a pesar de que son concebidos en la cuarta dimensión, ingresan a la tercera con mucha facilidad y pueden materializarse en la tercera dimensión, es decir, que tienen como una conexión en la Tierra. Veo que se mueven con tranquilidad en la Tierra, veo que se relacionan con los humanos a pesar de que hay como unos espacios donde hay más Nephilim que humanos y al revés, hay otros espacios donde hay más humanos que Nephilim y eso es como lo que veo a nivel de esa conexión terrenal. Mm. ¿Qué papel han tenido o podrían haber tenido en la evolución de la especie humana? Son seres que fueron como, al ser una hibridación, yo veo otros seres que son relativamente grandes, un poco más grandes que el humano, pero no tan grandes como los Nephilim. Estos seres vienen, están aquí, o sea, como decir como si fueran como, ellos los llaman arcontes, yo ahí me llega la palabra arconte. Llegan estos arcontes y estos arcontes están como metidos en el juego de la tierra, por decirlo así, como que organizan, ordenan todo lo que son leyes de la tierra, todo lo que se mueve en la tierra, controles, establecen reglas, normas, y están ahí, estos seres digamos que están como presentes, muy, muy, muy presentes en la vida del humano. ¿Me puedes un poco repetir tu pregunta? Te la repito. Bueno, Sí, por favor. ¿qué papel han tenido o podrían haber tenido en la evolución de la especie humana? ¿Han tenido algún papel en la evolución de los humanos? Participaron activamente como en el reconocimiento humano, me llega como la palabra reconocimiento, y participaron también, o sea, fueron como elementos usados para la hibridación humana.
Ese fue su papel principal. En toda la combinación de los ADNs que se obtuvieron de esos seres, también se obtuvieron unos nuevos humanos. Entonces, esa fue la colaboración que dieron a esa, entre comillas, evolución humana, porque fue como si antes hubieran existido otros seres humanos Ujú. y ahora digamos, después de esa colaboración con estos seres, hubo otra serie de humanos diferentes, como otra nueva raza, decirlo así. Mm. Por esa prácticamente fue como una hibridación ahí también, ¿En dónde me preguntas? con los humanos. Sí, 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 sí. Mm, Hubo hibridación en términos humanos, exactamente. O sea, como que cogieron, como que lograron que estos seres fueran concebidos. Estos seres se sale de control a nivel biológico como a nivel genético y ujú, hay unos que mueren, otros que quedan después como de una primera tanda de estos seres y mm, después generan como unos seres humanos cogiendo algunas cosas del ADN, tomando algunas facetas de ADN de estos seres grandes para crear esa nueva raza humana. mm. ¿Hay rastros de su presencia en antiguas civilizaciones humanas, sí o no? Sí las hay. Veo huesos. Veo estructuras, veo como lo que ellos construyeron, porque ellos también eran llamados como a vigilar y como a construir por lo grandes, por su fortaleza física. Entonces veo cómo dejaron vestigios en muchas partes del mundo, sobre todo me llega como viejo mundo, tal vez es como Europa. En América también veo algunos vestigios menos que en Europa y Asia y África habían más. Mm. Hay otros continentes que también tuvieron muchos vestigios y tienen restos arqueológicos importantes. Veo inclusive seres completos, o sea, hay como vestigios de seres completos, pero no están a la vista del público. No, no está a la vista del público. Bueno, esta ya me la contestaste, pero te la voy a hacer. Dice, ¿en qué civilizaciones antiguas y qué rastros detectas? Pero pues ya tú me dijiste que en partes del continente, en Asia, en Ujú. parte de África y todo esto. Bueno, dice su presencia, esa es la número 8, su presencia o influencia sigue activa en el presente, sí, no o solo en parte. Solo en parte porque quedan los restos, pero ellos están ya en otra dimensión, en esa otra cuarta dimensión, los que quedan. Hay unos seres híbridos grandes que fueron los que quedaron precisamente de esa hibridación. Son grandes, 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 pero están en otra dimensión diferente a la dimensión humana. Entonces sí quedan como rastros acá, pero digamos que la influencia va a ser un poco más energética. Son seres que están presentes como parecidos como en otros mundos, por decirlo así, en otros mundos paralelos al nuestro, que son esa cuarta dimensión y son seres de todo tipo. Hay, entre comillas, positivos, Mm, negativos, hay de todos los tipos, de ese tipo de seres, pero son seres muy, muy grandes y yo los detecto como, algunos inclusive tienen como estos alambres que tenían como en la parte de atrás, parecen como ujú. alas, es como más energético. En la cuarta dimensión se ve más claro que en la tercera. No pueden pasar a la tercera dimensión, sino solamente a nivel energético, no pueden pasar a nivel físico. Mm, ok. La otra pregunta era en qué forma, pero ya me lo dijiste. Vamos con la número 9. Dice, los Nefilín están ligados a un proyecto específico, es decir, una intención común o una misión compartida. ¿Qué percibes? Fue un proyecto, pero como aparte de un proyecto general. Digamos que el proyecto general era
estar en la tierra, establecer controles, establecer reglas, normas, lineamientos, y esto se sale, digamos que venían al principio pocos y pocos se pensaban que eran los que iban a estar como activos en la parte de la tierra solamente en algunos lugares, pero después comienzan a diseminarse porque hay algo que se llama como Grigori, me llega el Grigori, nombre Grigori, 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 oh, y son como una especie como de seres que ejercían como esa seguridad, como esa vigilancia. Y estos seres son los que llegan a manipular este ADN humano combinado con el ADN gigante, con el ADN de ellos, porque ellos son más grandes, los Grigores, y se mezclan como con la parte humana y esto se sale de control. Resultan muchos, hay muchos, muchos, muchos. Yo veo grandes cantidades, algunos peleando inclusive por comida, porque hay unos sitios que están como devastados, como sin comida. Y hay otros sitios donde inclusive ellos podían, como pues como los humanos eran pequeños, podían inclusive ingerir a los humanos, mm. dependiendo pues de la cantidad de comida que hubiera o no hubiera. Entonces veo como esta interacción que es bastante problemática en ese momento. O sea que esos Grigoris eran gigantes también, como los Sí, Nephilim. eran, pero no eran tan grandes, no eran tan grandes Mm, como eran un poco más pequeños que los mm, Nephilim. ok. Y la décima pregunta dice, ¿existe una conexión o relación entre los Nephilim y especies no humanas? Sí, en cuarta dimensión se hicieron unas hibridaciones para permitir que precisamente esta raza ingresara a la Tierra con esos objetivos primarios. Después de esto se trajo como unas cepas, me llega como la palabra cepas, como Ujú, para esta hibridación. Y precisamente sí, vienen de otras razas, de otros lados. Yo veo, al principio veo es como un ser muy grande. ujú, Este ser tiene alas, es grande, digamos, 5 metros, ¿sí? O sea, más mm, grande que el humano, pero los Nephilim terminaron siendo mucho más grandes que estos otros, porque ese era el objetivo de esa hibridación con ese humano que llegó como ese tipo de humano que era realmente arconte, que son los Grigoris. Grigoris. Ok. Entonces hasta aquí llega la parte formal y ahora continuamos con la parte exploratoria libre. Entonces, para ese vamos a ir un momentico a, a ver a los Nephilim. Me dice que son seres grandes y muy gigantes. ¿Cómo estás ahí Sí, con ellos? estoy viéndolos. ¿Cómo percibes la energía de esos Nephilim? De todo tipo. Habían unos más grandes que otros. Habían unos que, digamos, siguieron como las normas, las normativas, lo que se les había impuesto en ese momento, que era ayudar al humano en determinadas tareas, como vigilancia a un humano primigenio que había en ese momento. Entonces Ah, era eso está como en interesante. tareas de vigilancia, les ayudaban como a construir, como les enseñaban a hacer cosas. Llegan los Grigoris, que son un poco más pequeños que los Nephilim, Ujú, pero pues más grandes que el humano, y son los que les dan estas órdenes tanto a los humanos como a los Nephilim de qué hacer, cómo moverse. Yo veo a los Nephilim como un poco como estas quimeras que no pueden como actuar muy bien, algunos, no todos, algunos se mueven con mucha ujú. agilidad, otros se mueven más lento, son como más burdos como en su apariencia física y otros son más, digamos, entre comillas, mejor estructurados en su apariencia física. ¿Y, Entonces y, veo como esa interacción. y cuál es su apariencia física?
Son grandes, ¿de cuáles? Porque hay De los varios. Nephilims. Vamos por los Nephilims y vamos Los mirando. Nephilims grandes, como te lo había dicho, Sí, grandes, muy, muy grandes. Algunos pueden medir cómo es 15 la metros, piel, 20 metros. cómo son sus Es ojos, humana, cosas así. Ah, humana. parece humana, bastante, a veces hay unos, por ejemplo, que tienen bastante pelo, otros que no tanto. Me Ujú, viene como la imagen de este que tiene como los ojos en el pecho, no tiene como los ojos acá, sino como los ojos en el pecho. ujú. Hay otros que son cíclopes, otros que tienen, sus manos tienen muchos más dedos, tienen como modificaciones genéticas, creo que dependiendo del lugar donde fueron puestos, según lo que me llega. Es como si fueron para Mm, vigilancia, entonces eran un tipo, si eran para construcción, otro tipo, si era para control como de de las áreas, otro tipo, así, o sea, eran según propósito. Por eso hay diferentes variedades. ok. Em, y ahí en cuanto a los Nephilim, ellos fueron, o sea, cómo ellos fueron creados o cómo fue su, sí, eh, su desarrollo, de dónde vienen. Yo veo los arcontes, veo los Grigori, como tomando muestras de ADN humano. Inclusive veo algunos Grigoris como tratando de entrar a comunidades, porque habían como comunidades de seres humanos más primitivos. Y en estas comunidades habían mujeres, entonces como tratando de procrear con estas mujeres y de ahí es donde salen estas cepas también. Mm, Lo cual me lleva Entran a a interactuar. lo cual me lleva a una pregunta muy interesante. Según los textos y en muchas partes, dicen que hablando con respecto a estos gigantes, a estos seres, dice que vieron los hijos de el que llamaban Dios, que las hijas de los hombres eran bellas y empezaron a procrear con ellas y por eso fue que después, mejor dicho, yo quiero que mires esos arcontes y esos, que los arcontes son los mismos Gregory, ¿cierto? Son los mismos, sí. Son los mismos. Los Ujú. arcontes son los mismos Gregory. Entonces, yo lo que quiero es curiosear quiénes eran esos arcontes. ¿Qué quieres saber? ¿De dónde vienen? O Eh, sí, como ver quiénes son los arcontes, a los que porque supuestamente ellos fueron los que empezaron a crear esa mezcla, o me equivoco, pues, o te entendí mal. ellos sí, sí, son como unos seres grandes, son Ajá, humanoides, ujú, grandes, algunos son muy bellos, otros no tanto, digamos no que tienen tanto como bellos. diferentes formas. Ajá, Tienen algo también como algunos Nephilim, algo en su espalda, parecen como, si uno los viera, entonces si una persona promedio los viera, podría decir que es como un ángel, como un ángel. Los porque tienen Nephilim, como, no, los Grigori. Bueno, los Gregores, Los Nephilim también tienen algunos esta característica, pero digamos que se ve más en los arcontes, se ve más en los Grigori. Hay dos, entonces, según lo que me llega, hay dos tipos, entonces hay unos que tienen como estas alas, por decirlo así, ujú, y hay otros que no. Entonces están como las ujú. dos O y sea son que hay, como comandos diferentes. hay unos alados y otros que no lo son. Ujú. Y entre esos dos que unos son alados y los otros no son, ¿cuál es el que más de mayor jerarquía? Los alados son de mayor jerarquía. Con alas de mayor jerarquía. ¿Y Ujú. por ahí ves alguno que podamos como leer o podamos conversar con ese Mm, ¿De los alados o de los que no tienen alas? de los alados? Uno que sea, que quiera conversar con nosotras, si nos lo permite, en esta investigación. Yo me acerco, pero ellos no me ven porque yo soy demasiado pequeña. Soy, digamos que, claro, soy un Sí, ser humano promedio así de grande y pues sí. ellos son, inclusive el ser de esa época, si yo me comparo en estatura, Ajá. el ser de esa época, el ser primigenio era más grande.
sí, todavía. Entonces ellos no me ven, yo soy no te ven. como algo por Entonces, ahí. hazte visible, crece al mismo tamaño de ellos. Ya. ¿Qué cara te hacen? Solamente me mira, pero no le sorprende mucho, no ¿No? cambia nada no, ¿No? no. Y, ¿y cómo ellos se vestían o ellos no se vestían? ¿Cómo era Sí, su apariencia? ¿Vestida tienen o desnudada? como un tipo de túnicas, como un tipo de Ah, túnicas, son de diferentes colores, no solamente blancas, pero la mayoría son claras, de colores claros. ah, colores. ¿Y cuál de esos arcontes es como el más prominente ahí, como que resalte más, que le sientas como más esa de autoridad? Hay uno que se llama Arcel, que es Arcel. como, está como en un fondo allá, lo veo con una túnica, tiene una túnica como negra con blanco, tiene varios colores, Sí, pero los colores que predominan son negro con blanco, y negro tiene con como una blanco. lanza, es una lanza que tiene parecido a un tridente, pero no, tiene como más puntas, ya tiene como un tridente así y tiene punticas también el tridente, como más tridentes chiquitos, digamos, por así decir. Mm. ¿Y será que Y él quiere conversar con nosotras? espérame que lo veo es al fondo. O si no, el que quiera conversar. No tiene que ser, Sí, pero que sí tú me te sientas mira. cómoda, que que puedas conversar o que podamos Sí, sí conversar me juntos. mira, Ah, Arcel. Arcel, ok. Ujú. Ya estamos con Arcel, que dice que si permite la conversación, Mm, de que solo estamos haciendo acá un reportaje y que lo queremos entrevistar. Es que me dice que no me entiende. Espérame un momento. Ya. ¿Ya? Ahora sí nos puede Ujú. entender. Sí, Bueno, entonces lo puedo contactar. sí. Ok, Arcel, ¿De qué tiempo vienes? del futuro. ¿De cuándo? Estamos en el 2025. Ok. Sí. ¿Y por qué me preguntas de qué tiempo venimos? ¿Por qué quiero preguntarte? No, es que me causa curiosidad tu pregunta, entonces por eso te estoy... ¿Cómo sabes que venimos de otro tiempo? Por su energía, la energía de ella, Sí, ¿cómo es la energía de ella? diferente a esta energía actual. Es ¿Y, otro ser. y cómo es la energía actual? Cuéntame. Yo te estoy haciendo entrevista aquí. Tú eres mi entrevistado. Entonces te voy a hacer muchas preguntas. Y pues como tú accediste a Hasta hacer donde esta, yo quiera contestar. claro, yo no te voy a obligar a nada. Simplemente es Mm, para hacer esta entrevista y pues para por medios informativos. Entonces, ¿y para cuál es informar a quién a nosotras? Para tener y a quién es más. a las personas que se estén interesadas en escuchar tu entrevista. Mm, Entonces, Arcel, me estabas diciendo que la energía es diferente. ¿Cómo era la energía ah, ahí? Que tú dices que la energía es diferente, Primigenia, primigenia. ¿Y a qué te refieres con primigenia? de las primeras energías concebidas. Sí, yo sé que eso es, pero en cuanto a la percepción de la energía, ¿cómo se percibía esa energía? No entiendo tu pregunta. O sea, son energías primigenias. ¿Qué características tenían esas energías primigenias? Son diferentes a las de ustedes, simplemente eso. Pero es que no me estás contestando nada, yo sé que son diferentes y
Todo el mundo es Entonces diferente. plantea bien tu pregunta. Mi pregunta es, ¿cuáles son las características de la energía en el tiempo en el que tú estás? Todos tienen unas características, ¿no? Baja vibración. Ah, ¿ves que sí las hay? ¿Qué más? No, no te voy a decir nada, no quiero. ¿No quieres y por qué? Si tú No, accediste a hacer esta entrevista, ya no quiero hacerlo. No ya no me quieres. interesa hablar con humanos. ¿Y por qué no? ¿Qué pasa con los humanos? Para así yo poder entender tu negativa. ¿Qué pasa con los humanos? Arcel, ¿acaso los humanos tenemos la energía, nuestra vibración es mucho mejor y por eso percibiste esa energía, la diferencia? ¿Eso es lo que te molesta, Argel? Arcel, dime sí o no. Definitivamente entonces no quieres conversar conmigo. Bueno, está bien, entonces converso con con otro ser. Chao, Arcel. Joana, desconéctate de Arcel. Desconéctate. Mm. ¿Cómo lo sentiste? Un poco denso, es que sube y baja su vibración. Es como si su vibración en un momento estuviera muy alta, pero después como que baja, baja, baja y vuelve a subir. Tiene como una onda que ¿Y por qué vibra, hace eso? pero es alta. Creo que es como la forma en la que siente. Entonces es como sube, 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 baja y otra vez vuelve a subir. Tiene como, no Como, es que sus emociones cambien, es que no sé cómo ¿no? explicarlo bien. No es que sus emociones cambien, sino es su vibración Su la vibración. que cambia. Ujú. Eso. O sea, Entonces esto siento sería como si me estuviera moviendo así. como fuera una analogía, como cuando tú estás buscando una estación de radio y empiezas a mover de un lado para otro o algo así, ¿no? Mm, No, sube y baja su vibración de una forma rápida, más bien Oh, es rápida. rápida, O sea, cambia rápidamente. ya Es es, ondula, pero es rápido, la es frecuencia rápida. es alta. Ah, ok. Sí, Entonces, ¿será que hay algún otro que quiera conversar con nosotras sin tantas restricciones? Y sí, hay uno más pequeño, eh, viene como hacia mí, me dice que se llama Bolus. bolos. ¿Y como qué raza es? Es otro. Es como más pequeño. Yo siento que es que entre más grandes, dependiendo obviamente, entre más grandes son, él es como de menor jerarquía que Arcel. mm, Bonus. Ujú. bolos. ¿Y tiene problema Bolus en hablar con nosotros, con los de mayor jerarquía? ¿O son un Mm, poquito autónomos en ese sentido? no, pues puede, pues simplemente como que está accesible, o sea, no, Ah, bueno, se se acerca a mí. acerca. Le da como Entonces, curiosidad y se acerca. ah, entonces Mm. pregúntale a Bolus. Bolus, ¿te dejas hacer una entrevista? Lo hacemos famoso. Mm, Me dice que solamente puede responder algunas preguntas por curiosidad, simplemente. Algunas preguntas. Ok. Bueno, aprovechemos esta ganga entonces. Entonces, ¿me dejas hablar con Bolus? Sí, Hola, Bolus. ¿quién eres? Yo soy una viajera del tiempo que muy complacida de poderte tener en esta entrevista. Cuéntame, Bolus, cuál es el problema con Arcel que no quiso conversar con nosotros? ¿Cuál es el problema con los humanos? No hay ningún problema. ¿No? ¿Y por qué él habló como tan despectivamente de los humanos? No lo sé, pregúntale a él. No es que no quiso hablar con nosotros, entonces yo te pregunto a ver si.
tú sabes cómo es el ambiente ahí, No lo sé, ¿no lo sabes? no. Bueno, total, eso es irrelevante también. Bolus, ¿cómo tú fuiste creado, Bolus? Va a partir de una fuente roja. Nosotros venimos todos del mismo lugar. ¿De una fuente roja? Ujú. Y cuando tú dices que todos, ¿te refieres a literalmente a todos o todos los que son de tu tamaño y Los de mi jerarquía de tu jerarquía? ¿Y qué es eso de las jerarquías? son diferentes formas de expresión de esa fuente roja. ¿Y qué es esa fuente roja? Nuestra naturaleza, Eh, su naturaleza. ¿Y le llaman fuente roja? Así nomás. sí. Fuente roja. Alir, ¿Aler se llama? sí, Aler. ¿Y quién es Aler? ¿Ustedes pueden ver Aler? es la fuente roja. La fuente roja. ¿Y si me puedes explicar, porque pues te estoy preguntando porque no sé, ¿no? Para enterarme. ¿Y cómo es eso que ustedes provienen de esa fuente roja? ¿Cómo fue el proceso para que salieran ustedes de esa fuente roja Venimos acá con una misión desde la fuente roja. con una misión? ¿Y cuál fue la misión? Traer estas semillas que están acá para que germinen Ah, traer unas semillas. ¿Y qué clase de semillas son esas? los humanos. Ah, los humanos. Y cuéntame, ¿cómo es esto de las semillas humanas? Son la primera estirpe A32. Primera estirpe A32. ¿Y qué características traía esa primera estirpe? Seres humanoides pequeños con capacidades limitadas. ¿Qué tan limitadas eran las capacidades? Depende de qué punto de vista lo mires. O sea, eso es lo que yo quiero que tú me expliques. ¿A qué le llamabas limitado? No eran como nosotros, no son como nosotros. ¿Limitados en cuanto a qué? En muchas cosas. ¿Como cuáles? Movilidad, pensamiento, conciencia, conexión. Conciencia y conexión. ¿Y cuál era la limitación en cuanto a la conciencia? Tienen solamente un pedazo pequeño de conciencia con respecto a nuestra conciencia superior, ¿Y qué les hace a ustedes su conciencia superior? que tenemos toda la visión de todo. Ellos no. Que tienen la visión de... ¿Y qué clase de visión es esa? Visión de todo lo que pase, causas, consecuencias, todo lo que sucede. Y yo no entiendo mucho cómo es ese de la visión, de todo lo que pase. O sea, es No como... tengo mucho tiempo, pregunta. Sí, pues te estoy preguntando, ¿en qué consiste de poder ser capaz de visionar todo lo que pasa? ¿Es como ver hacia el Ya te lo futuro expliqué. No, o no? ya te lo expliqué. Una visión más amplia de todo y Una de todas las visión cosas. amplia de todo y todas las cosas. Sí, es una sentencia bastante abierta, ¿no? Decir una visión de todo y de todos es bien abierta esa sentencia, pero bueno. Entonces, ¿ustedes tienen todavía contacto con esa fuente roja? Siempre lo tenemos. ¿Y cómo se comunican ustedes con esa fuente roja?
de manera telepática. Oh. Y si nosotras queremos ir a conversar con esa fuente roja, ¿podemos? No, ¿Y por qué no? Nosotras estamos muy evolucionadas, mira. Hasta estamos no, conversando contigo, no puede, ¿no? Y si no, lo intentamos, no. ok. Entonces, ¿ustedes en dónde sembraron esas semillas humanas En toda la tierra. en toda la tierra? ¿Y tuvieron como clasificación o todas eran iguales? Habían unas diferentes, pero la mayoría vienen de lo mismo. Vienen de lo mismo. Ujú. ¿Y en qué parte de la tierra fue más predominante como el movimiento de esas semillas o el crecimiento de esas semillas en donde Están en toda prosperó, la tierra. Están en toda la tierra por donde hay tierra firme. por donde hay tierra firme? Pero tú estás hablando de la tierra de qué tiempo, porque estamos en el 2025, estamos en el futuro. Te estoy hablando de ahora, de mi Estás. tiempo. Oh, ¿y en qué han evolucionado de ese tiempo atrás, cuando ustedes sembraron las semillas, hasta este momento en que estamos hablando? No lo sé, no estoy viendo tu línea de tiempo. Tú no estás viendo el linaje y no que tú tienes visión para ver todo y en todas las partes y todo lo que No es. quiero seguir hablando contigo. Me voy. Bueno, chao. Joana, desconéctate. ¿Cómo estás, Joana? Bien, ¿Bien? tiene un poquito lo mismo, sube y baja la vibración, como Sube y que se baja. siente como, Están ujú. fluctuando constantemente. Pero es como normal para ellos porque yo siento que también el sitio tiene la misma frecuencia vibratoria. Ah, O sea, es y tú como cómo el te sientes sitio. ahí, estando ahí? Bien, subo un poquito, bajo un poquito, subo un poquito, bajo un poquito, pero me siento bien, no es una Entonces, frecuencia que me bueno, estás moleste. bien. Siento como un poquito de zumbido en los oídos, como cuando Ah, algo se mueve y se mueve como mira qué es zumba en ese los oídos. zumbido, Joana. Es esa frecuencia que cambia. Entonces, cambia la frecuencia y me suman un poquito los oídos y sube y baja así. Es por esa variación de esa frecuencia en ese momento. Mm, La frecuencia sí. fluctúa mucho. Ujú. Y Joana, ¿tú puedes ver desde ahí a la tal fuente roja? Yo veo como, es como una nave, veo como si fuera como algo grande, pero es una nave, o sea, digamos una nave que es más grande que la Tierra, es una cosa impresionante. Mm, Y es roja como con negro. mm, Tiene como capas, pero la nave en sí no es roja. Cuando ya me acerco, la nave en sí no es roja, sino que ujú. tiene como unas capas rojas, como un humo rojo, por decirlo así. Eso es lo que la cubre, por eso se llama la Ah, fuente roja. o sea, es el camuflaje, No porque ¿no? se alcanza a ver, o sea, si Ah, yo la ok. viera desde la Tierra, la podría ver, ¿O sí? pero pues se ve grande, es algo grande encima. Ujú. Ah, como si fuera Mm. una tapa grandota encima de... No tiene forma de tapa, tiene una forma alargada, Ah, tiene algo arriba y algo abajo, pero digamos, no tiene una forma específica, tiene una forma alargada alargada. y tiene como unas cosas arriba, así como si fueran como pedacitos de cosas arriba, como si fueran cositas rojas arriba, Ajá. y se mueven las cositas rojas y negras y abajo lo mismo. Ah, Tiene ok. arriba y abajo cosas y eso se ve como si, haz de cuenta como si tuvieras montañas arriba y montañas abajo, pero Ah, pues si ok. tú te acercas son como algo más metálico, Ah, ¿sí? ok. Ujú. Joana, ¿y será que tú te puedes entonces así a modo invisible pegar una asomadita por esa nave que tú ves a modo invisible e imperceptible? Sí, sí, sí puedo pasar. Modula tu frecuencia y Es la misma frecuencia de abajo, la la, misma, la es misma igual. frecuencia, Sí, fluctúa igual, de la misma forma. misma frecuencia. Y cuando esa frecuencia fluctúa, ¿te hace instantáneamente produce que tu frecuencia también fluctúe o es algo que tú puedes mantener la tuya estable?
No, haz de ¿no? cuenta que es como, estoy como si estuviera en las olas, Ah, que tú así no como si puedes uno se evitar moviera, la así, fluctuación. exacto, como la frecuencia Ah, alrededor me ok. mueve. Ya Sí. entendí. O sea, no es una cosa que tú puedas evitar, sino ya. No, no lo puedo controlar. Pues Ah, puedo bueno. estar, digamos, más quieta, obviamente, Sí, pero, y puedo no dejarme vencer, pero siempre necesito un poquito de hacer un poquito de resistencia. bueno, pues entonces ponte bien fuerte para que esas olas no te vayan a malograr ni a porrear como las olas del mar, que lo dejan a uno No, todo no. aparreado. Bueno, Joana, entonces cuéntame qué ves adentro de esa nave. Mm, ingreso, hay como unas cajas grandes, son cajas como con, parecen de lo que pueda parecer como plantas, Ujú, como parecen como invernaderos. Hay muchas, muchas cosas. En donde estoy viendo específicamente es eso, es como un un invernadero. invernadero. Hay unas cosas como con unas, como cuando tú reúnes tierra y arena, sí, Ujú, pero es de otro color, es un color más metalizado. ujú, Y hay como unos seres, como parecen unos seres gusano, y se mueven mm, entre esa arena. Esos están ahí, son, yo siento que son como los que están como custodiando ese sitio ahí, esa parte. O sea, como los que trabajan ahí en esa parte. En otras partes hay muchas, muchas cosas porque eso es muy grande. muy Entonces grande. hay diferentes áreas. En otras partes hay muchas máquinas, Mm, pero son máquinas como si cambiaran, como si fuera como cristal, como si fuera metal líquido, perdón. ujú, Entonces como de mercurio pareciera. Entonces una vez mm, como que es una máquina, otra vez otra máquina. Y los seres que están ahí son unos seres largos blancos de cabeza grande, pero tienen como unos tentáculos, pero son como más gaseosos y mm, están ahí como flotando encima de de este metal líquido y lo hacen cambiar, o sea, ellos se conectan mentalmente y hacen cambiar el metal líquido, así. manipulan el metal Ujú. líquido. Uy, hay muchas, muchas cosas ahí, muchísimas. Y entonces, básicamente, según lo que tú estás viendo ahí, es como una cantidad de, es una cantidad de seres, todos, muchos de muchos tipos, de muchas características anatómicas o físicas o como se le quiera decir. Entonces, si vemos a un nefilín, el nefilín tiene características también de esos seres que estás viendo, por ejemplo, en la nave. Ahí en la nave, bueno, una pregunta al tiempo, porque te voy a enloquecer haciéndote tantas preguntas a la vez. ¿Qué te respondo? Si en esa nave hay laboratorios en donde han sido creadas esas criaturas o esos seres o los nefilín, Sí, ¿sí? sí, pero a nivel ADN. Digamos que cuando entran ya, esto es como un tipo de cuarta dimensión, entre comillas, Ajá. pero es como, no, es como el transporte a la cuarta dimensión, es como el intermedio a la cuarta dimensión. La cuarta Ah, dimensión está como en eso está otro lado. interesante. Pero entonces acá está donde son concebidos y cuando entran a la tercera dimensión, como que se transportan, pero no se transportan así de grandes, sino pues como a nivel energético y son Sí. pequeños. Y Ajá. cuando llegan a la Tierra, haz de cuenta que se inflan, como Eso está una tan, interesante. y se vuelven grandes. Y entonces mirando esos nefilín, em, eso es lo que ellos les llama ¿cómo era que se llamaba este bolus? Dice del planeta que es Allen. ¿Y qué es Allen? ¿Es el nombre de ese sitio que dice Sí, de la luz de roja, la Fuente Roja, de la sí. fuente roja? Ajá. Allen es el nombre de la fuente roja. Y o sea, ese Allen es que eso es una energía o es la totalidad de ese sitio a donde tú estás ahorita. Es la totalidad, La lo llaman así. totalidad. Ujú. Allen. Es como una forma de Mm, traducción porque las letras son distintas, son sí.
como que sí, sonara así, pero pues obviamente la escritura es algo muy extraño allá, como con números y eso. Pero ajá, él lo traduce como Allen como para que Allen. nosotros lo podamos comprender. Ah, ok. Y entonces, cuando tú dices que, que los conciben, han sido concebidos, ¿cómo es ese proceso de la concepción, de concebirlos? Veo Si puedes ver. como, veo como unos seres más insectoides. Mm, No sé qué tipo de ser es ese. Es un ser con cabeza grande, pero parecen cucarrones, pero muy, muy grandes. Y están como, hay unos tubos grandes también. Y en esos tubos hay unas cosas verdes que hacen así. Parece como si fuera el ADN, pero no es eso. ujú, Es como una sustancia como primaria para que estos seres puedan como materializar estos seres. Hagamos de cuenta que esa sustancia que está ahí, que se mueve, mm, materializa los seres. ujú, Y yo veo pues una cantidad de veo inclusive otros tipos de insectoides ahí. Hay muchos y son muy, muy grandes y están haciendo como, hay como una cadena por donde están, son como, haz de cuenta, científicos. Entonces, están con muchas cosas. Los tubos son grandotes, sí, como por ejemplo, si vemos en comparación a la Tierra, las pipetas son grandísimas, eso es grande, porque pues ah, igual son, ok. son insectoides grandes. Entonces, eso es lo que, ese líquido, lo que les ponen a ellos, es el efecto cuando ellos cruzan de dimensión, como que tú dices que ellos están en la Tierra y como que se materializan. Y cuando Ujú. cruzan, entonces son así como No es que sean muy, pequeños físicamente, sino que son energéticamente, pues como que se meten a su cuerpo energético exclusivamente. Haz de cuenta que es ujú, como si su cuerpo físico no se lo llevaran con ellos, pero como en una cápsula, ponle, o sea, es como una forma de decirlo. ajá, Es como si el cuerpo físico se volviera chiquito y ya ellos se sí, lo pueden llevar en su cuerpo energético, pero pues, el cuerpo energético obviamente es grande, es grande. pero pues a nivel del cuerpo físico, si me preguntas a nivel del cuerpo físico, son como unas cosas pequeñas en comparación a su gran tamaño, son unas cosas pequeñas y se las llevan allá a ese sitio. A ese sitio. Bueno, entonces no hay mucho así como que podamos ver ahí en esa nave, o tú ves algo que sea interesante para compartir acá en la investigación. Veo así, es que hay muchas áreas, muchísimas, Mm. muchísimas, y yo siento que yo veo y no termino de ver paso, paso, Entonces, paso. Es mucho, mucho, mucho. siente esa área que te atrae por alguna porque tiene una información importante para esta investigación. Es Eso es esa todo. donde Ah, bueno, pues si tiene que ver con los Nephilim, sí, es esa área que estoy esa mirando. área. Tienen Ok. como una parte como unos barrotes ahí y ahí tienen colgadas como unas cosas, pero son como tableros grandes. em, como unas cosas parecidas a relojes. Siento que miden como la frecuencia vibratoria, la suben, la bajan. Yo creo que desde ahí es donde ellos mandan los pulsos para que esto vibre, Mm, para que esos seres pudieran vivir de esa forma como vivieron, tenía que haber esa frecuencia. ah, Y los ok. otros seres tuvieron que adaptarse a Darse. esa frecuencia. Mm, Ujú. ok. Entonces tú decías anteriormente que los Nephilim al principio, cuando ellos empezaron, ya digamos que trajeron la semilla, los humanos crecieron y todo eso, las semillas. Y tú dices que al principio estaban enseñando al hombre, lo estaban cuidando, entre Como comillas. apoyando, yo diría Ah, más que enseñando, como apoyando, porque los que más enseñaban o hacían como más esas labores de vigilancia, de dar como la orientadores. información, Ujú, son más los Grigori, son más los arcontes. los Gregory. Ujú. Y entonces dices que llegó un momento en que ellos ya pararon de hacer eso. ¿Qué pasó? Ve a ese momento cuando ellos eh, no siguieron haciendo como ese soporte o ese apoyo.
como hay como una irrupción de ellos mismos, de los Nephilim, Oh, porque ellos se quejan de que no tienen como comida, pero es que su comida es física de la tierra, pero también hay como una comida energética y como que no se produce. O sea, hay como unas cosas que les traen y eso como que no los, haz de cuenta que no están saciados, ¿sí? ujú, De eso. Es como si hubiera sido un experimento que se hubiera salido de control, entonces hubieras tenido estos seres, les das una comida y ellos pues como, ah, voy a comer, pero después, cuando ya con el tiempo, ellos como que quieren más y ya no encuentran los recursos porque comen cosas de la tierra, pero también comen como cosas etéricas, por decirlo así. mm. Y los de las dos fuentes, eso se comienza a acabar en los sitios y hay muchos más Nefilim, o sea, se sale de control porque la población de Nefilim se duplica o se triplica, o sea, hay muchísimo. Y ahí es donde todo se sale de Y cómo control. se reproducían ellos o era No, todo? eran los que traían para que entraran a tercera dimensión, o sea, fue en la nave Ajá. donde, en la Fuente Roja fue donde produjeron y ellos entraron, ¿Y pero cómo entraron muchos. y cómo los produjeron a ellos en la nave roja, a los Nephilim? Como te decía, en ese laboratorio Ujú. donde estaban las cucarachas estas O grandotas, sea que los es cucarones atrás estos como de grandotes. pipetas o cosas así, No tenían, no porque ¿no? era puro etérico. O Mm, sea, eran como una capsulita física, ujú, pero pues igual en ese momento no se ve. Es etérico, es mm, energético, ta, ta, ta. ujú. Cuando ya entran a la tercera dimensión es cuando se materializan. Haz de cuenta con un globo que se infla. O sea, esas eran las características de ellos que podían hacer eso. Y Ujú. entonces ellos cogen y empiezan a comerse a los humanos. Sienten mucha hambre, porque es que las Mm, condiciones de la Tierra son diferentes a en las que ellos fueron concebidos. ujú, Y la energía ya que les envían ya no es suficiente. Entonces ellos comienzan, primero hay una fase donde ellos comen solamente esta energía. ujú, Después hay otra fase donde ellos comen como cosas de la tierra, pero poquito. Y ujú. después ellos comienzan a comer más cosas de la tierra, o sea, todo lo que crece en la tierra. Inclusive hay unos humanos que tienen como unas cosas especiales. Son como, haz de cuenta, huertos, pero la naturaleza obviamente es distinta, son unos huertos grandes y ellos comienzan a comer de ahí, de eso que era la Mm. comida de los humanos en ese momento. O sea que según lo que tú me dices, se descarta la teoría o la especulación de que fue que seres muy poderosos o grandes empezaron a copular con las mujeres, entonces de ahí nacieron los... Eso es mentira, No, completa no es mentira, ¿no? mentira. Lo ¿No? que pasa es que se toma que no, o sea, se toma la parte sexual para poder modificarlos, o sea, para que ellos puedan venir a la vida, tiene que venir de, digamos, una hembra de ese momento humana, de esa primera cohorte, por decirlo así. Ajá. Y ellos se llevan esto, entonces ellos por eso dicen que copulaban, pero digamos que es como más una invasión energética a esos seres para poder a nivel de manipulación genética generar los nefilim. Los Pero Nephilim. entonces no es Ah. completamente mentira tampoco. O sea, es como un tipo de analogía, ¿me hago entender? Sí, claro que sí. Ujú, un tipo de analogía. Entonces todo el cuento es de que ellos simplemente... ¿Y qué era lo que tantos ellos hacían en la tierra? O sea, ¿cuál era el propósito de ellos en la tierra, ¿De quiénes? de los Nephilims? De los nefilim. Era como más apoyar las labores, como yo te había dicho, eran como más apoyar como las labores del humano. Mm, Entonces era estar con ellos, como habían como unos fuertes, digamos que ellos tenían como diferentes tipos de granjas, me llega como la palabra granja, como ujú. divisiones, y era como cuidar esos fuertes y eso de para que unos no pasaran al otro lado y unos experimentos no invadieran otros experimentos, así, era como más bien ese era uno de sus propósitos. Habían otros que tenían otros propósitos distintos. ¿Y cuáles eran los otros propósitos? Era como estar dentro de las ciudades, ayudar a las construcciones, dentro de las ciudades, entre comillas, porque no eran ciudades como tal, sino eran como unos sitios donde se vivía pues como en relativo aire libre.
Entonces se ujú. construían ciertas cosas, se daban como herramientas, pero ellos no las daban directamente a los humanos, sino que las daban los arcontes, pero ellos ayudaban, apoyaban al humano en ese proceso de aprendizaje de esas herramientas y eso, a ese humano de ese momento. Y los humanos entonces eran así chiquitos como nosotros, Un poquito más grandes, un poquito más un poco grandes. más grandes, sí, un poco más grandes que el promedio humano, ¿Y en unos dónde 3 metros. entonces fueron los arcontes los que enseñaron a los humanos, Sí, los Grigori, los Gregory, que son los mismos arcontes, ¿cierto? sí. Bueno. Lo que pasa es que yo siento que hay como dos especies, pero las dos finalmente son lo mismo. Al principio era como dos, Grigori y Arcontes, y después como Ujú. que se unieron y era lo misma casta. ¿Y todavía siguen así? Ujú. O Eh, todavía sigue la división entre Gregoris y arcontes? Todavía, como así, en el 2025. Sí, o sea, ellos, al igual que todo, siempre está en constante movimiento, en cambio. Y tú No los dices veo que ahora, no, no los veo ahora. son dos separados ahora, No, es uno solo, pero no no los solo, veo ahora, no, ¿no? no. ¿Y cómo fue que se exterminaron entonces los Nefilim? Veo como comienzan a ver eso que es problemas de alimentación. Ujú, Y en las grandes habían como unas, vamos a llamarlos ciudadelas, pero eran unas cosas pues primitivas. Y estaban ahí y había como, ellos tenían un hambre desbordada, entonces comían todo y pues como lo otro era más pequeño, pues se lo comían muy rápido. ujú, Entonces comenzaron hasta a comer humanos. En ese momento entra una intervención como de esos arcontes y comienzan a eliminar, o sea, como a encapsular nuevamente a estos, pero ah, algunos logran encapsularlos, que es como una cárcel, como, como volverlos a su cuerpo etérico para poderlos sacar, ujú, y los otros no, los terminan matando como si fueran humanos, entonces estos caen y se mueren. se mueren. Pero si son Ujú. energía, ¿cómo se mueren si la No, no energía porque no? están materializados en la tierra como si fueran humanos. Ah, o sea, matan la parte física, pero la parte energética la toman, No, la no, encapsulan, no ¿no? la toman, no. No, la parte energética como que vuelve a Fuente Roja, A la fuente pero roja. no, sí, pero pues la parte física queda ahí pues herida y Muerta, muerta. sí, ya, ya. Ujú. ¿Y cuál fue la reacción de los humanos ante todas esas cosas? ¿En qué Eh, afectó a los humanos? Los redujo, los humanos los redujo muchísimo en población porque ellos se comían a los humanos, los Ujú, perseguían. eh, Hubo una reducción poblacional después de esas granjas, hubo unas que fueron completamente destruidas en algunos sectores mm, y pues ellos, prácticamente para ellos esto fue como el plan fallido porque no, digamos que no resultó todo lo que ellos estaban pensando que se podía hacer con estas entidades. O sea que los Nefilim básicamente fueron como un fracaso de experimentación. Sí, 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 Mm, sí, ok, siento que sí. sí, ok. Y entonces, después de todo esto, ¿cómo fue el proceso de los humanos? ¿Empezaron los cambios? ¿Qué pasó con los humanos? Hubo unos arcontes que se quedaron como con los humanos, estos Grigori se quedaron con los humanos y Ajá. entonces les volvieron como a dar como todas las instrucciones. Les tocó volver a traer otras nuevas semillas. Entonces esos otros humanos quedaron como relegados, digamos que habían otros humanos con con unos como con unas características y habían otros humanos con otras características en otros lados, porque quedaron como de esa era anterior a los Nephilim y de la era post-Nephilim. Entonces quedaron como que fueron divididos, pero sí podían, digamos, algunos que tenían como, estaban como más despiertos, como, digamos, como su parte psíquica y consciente, podían pasar a las otras granjas. Entonces podrían como estar como todos conociendo la historia de todo lo que había sucedido. Sí.
Y eso fue lo que, como ellos tú dices que trajeron más semillas, esas semillas, otras que trajeron los arcontes, ¿estaban ya genéticamente modificadas o su ADN estaba Sí, eran improvisado? como unos seres, yo veo que son como más pequeños que los otros, por eso los otros se pueden identificar porque son un poco más grandes. Los otros son más pequeños y hay muchas deformidades genéticas porque hubo como un afán en hacer esas semillas, entonces hay como mucha deformidad genética, mucha muerte. Después veo que logra como estabilizarse la población, pero Ujú. igual son como muy, tienen muchos defectos, mueren muy fácil, no soportan trabajos pesados, entonces les toca volver a traer otras semillas y así, o sea, hay como una gran cantidad de mezcla entre esos humanos primigenios, la segunda corte, tercera corte, así. O sea, hay Mm, como, como una mezcla urgente pues para poder urgente. volver a llenar las granjas. Ah, eso está interesante. Entonces, Joana, mira, de ese punto hasta el día de hoy, ¿qué tanta modificación ha tenido esa semilla? Y si todavía hay semillas originales. Mm, A nivel energético, sí hay semillas originales, Ok, pero no a nivel físico, ninguna, cero. ok, ¿Qué tanta modificación me preguntabas? sí. Mucha, o sea, cada vez hay como, yo veo como el ADN y entonces veo como que le quitan como pedazos, Ah, como, ay, este no, este pedazo no, este otro no, entonces, la semilla, ¿sí? Y entonces en los nuevos nacimientos ya nacen diferentes, son modificados, mutados, y así sucesivamente. y el hombre de aquí ahora, de este 2025, Pues mutado, muy, muy mutado, muchas completo, generaciones, sí, exacto, completo, mucha, mucha mutación. completo. Ujú. Em, o sea que el código genético de, de, es- de, de aquí ahora tiene alguna característica especial que nos distinga a todos los anteriores, pese a que hay mucha modificación, ¿no? No, no tiene características especiales, solo que sí trae como cosas de ese, de ese original, inclusive de los arcontes originales. O sea, sí trae, el ADN Mm, trae cosas, pero pues están muy mezcladas y ocultas, ujú. no, no son como cosas que se vean o que sean visibles a nivel, ni siquiera a nivel físico, mucho menos a nivel, ni siquiera a nivel energético, mucho menos a nivel Mm, físico. físico. Tú decías Ujú. también que hay muchos arcontes aquí viviendo, muchas de estas energías. Yo decía que había arcontes, yo lo que Sí, veo que había es, muchas energías de esas, que bastantes. yo lo que vi era que habían dos, que era Grigori y Arcontes. Después ellos se unieron y Ajá. después hubo como como otras subdivisiones de ellos, como para estar en diferentes áreas de la granja, pero pues son energías que están como, digamos que en cada sitio geográfico presenciando y controlando cada área geográfica. Hay como, algunos son llamados como Si tú ogos, decías, logos, y son como, están siempre como arriba, como controlando, como sí, como estableciendo control. controladores. Pero eso es, Mm, digamos, después de varios cambios en esa ujú, estructura o en esa estructura como jerárquica de los arcontes, ujú. o de esos Grigori que después se volvieron otra vez y después eran otros y cambiaron de nombre y también de propósito. Sí, 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 sí. Y cómo, porque tú decías algo que ellos no físicamente, pero sí energéticamente estaban por todos lados. Están así como te lo digo, que Sí, digamos en diferentes lugares geográficos geográficos. están ejerciendo control. Y cómo hacen eso?
A nivel energético, Sí, ejercen pero, control o sea, mental ¿qué tipo de maniobras o de mañas o a tácticas, través de estrategias? implantes, a través de implantes, a través de los Mm, medios de comunicación. Han como, mm, digamos, que los mecanismos de control han sido casi siempre los mismos, ujú. sino que Sí, pues se han instaurado como en sí, cada vez se ha ido, la diferencia que veo es que cada vez se ha ido como poniendo más en un sitio en sitios específicos geográficos para que tengan ese control como absoluto sobre ese y den cuentas, rindan cuentas, porque hay toda una jerarquía. Entonces, sí. son como los que gobiernan un país, digamos, y después son otros que gobiernan un tipo de región y otros que gobiernan otra región más grande y así están divididos en ese tipo de jerarquía, son ¿Y como quién capas. está en la cúspide de esa jerarquía? La fuente roja. ¿La fuente roja? Sí, Es la que está en la cúspide. sí, está lejos, en este momento no está cerca de la Tierra. Y tú no ves como seres humanos y que ya estamos así como un poquito más enterados de lo que está pasando, ¿cómo ves que pueda uno ayudarse para evitar esas interferencias o esas intervenciones? Ser más consciente de los controles. Lo que Mm, me llega es como tienes que ser más consciente de los controles, consciente de las redes que manejan esos controles, no creer mucho en esa polarización que hay como un lado como el otro, sino que todo es como lo mismo, hace parte como del mismo control. Redes de comunicaciones, antenas, frecuencias, todo intenta modular. Entonces es como estar siempre atento como de tu energía, es decir, lo que me llega es como estar en presencia. Eso es lo que nos ayuda a establecer que no haya control de estos arcontes. ¿Y cómo lucen los arcontes? Los que... Son esos mismos que parecen los ángeles que yo te Ajá, describí al principio, sí. pero tienen como digamos, haz de cuenta que trabajan sobre una plataforma, o sea, no están completamente en el aire, por decirlo Ah, así, trabajan como sobre unas plataformas y esas plataformas están en diferentes partes de esto que acá arriba y abajo, están aquí abajo, aquí también arriba y otros puntos mm. donde están esas plataformas y desde ahí es donde, haz de cuenta que es como un sistema computarizado. A mí me llega la palabra satélites, que es como donde están ubicados. Ah, o sea que de los satélites es que ellos básicamente están manejando todo. Pero es un poco más arriba inclusive. Ah, O sea, como es toda una jerarquía que parece como una cebolla, entonces hay otros, hay otros, hay otros, hay otros que manejan a los otros y así. interesante. Y lo único que nosotros podemos hacer es básicamente hacer presencia en este aquí y ahora. Sí, lo que me llega es Conscientemente como, hacer presencia. ujú, Mm, exacto. sí. Y entonces ya no quedó nada de los Nephilim. Restos, hay en la Fuente Roja, hay Nefilim. ¿O sí? Y hay en otros sitios que son como otras tierras. Haz de cuenta que esta es una tierra que tiene una dimensión, como una línea. Y hay otras tierras, y en otras tierras sí hay Nephilims, pero Pero en sí esta viven no, bien. en esta. ¿Qué es vivir bien para ti? O sea que no están con ese problema de que tienen hambre, que no tienen que comer, No, se mueven están energéticos, libremente, no, están energéticamente energéticos. están, Lo que pasa están es que no están como estables. estuvieron en tercera dimensión, no, Ah, sino están como en otros estados más, como en unos estados como criogenizados. Hay otra ah, parte donde los veo en movimiento, pero eso es como un movimiento como cuando se mueven esclavos o estos que están como medio muy zombies así, sí. en otra parte están como construyendo algo, pero obviamente bajo las órdenes de a otros arcontes. Yo los Mm, llamo arcontes, pero ahí se llaman algo como caleidos, algo así. A nombre de ah, estos caleidos son los que manejan estos otros, pero son en otras tierras, son como otras tierras que están paralelas. Y hay, en esas tierras sí conviven como tercera y cuarta dimensión, no es que convivan, sino que están como simultáneas.
mm, Se ve una, se ve la otra, se ve una, se ve la otra, y ahí es donde se ven. Yo lo veo como si fueran como pantallas cuando yo ujú, paso, como si fueran anillos así, y yo puedo ver en esas ujú. pantallas y se ve eso. Y los que tienen las alas, Son los que están ahora. y O si sea, son son los de más alta, son estos como caleidos, los de estos más que, alta jerarquía, mm, no más alta, porque hay más, más de más más, alta. Sí, pues estos son jerarquías y jerarquías, pero yo veo que estos son superiores a los otros que están un poquito más abajo. La mayoría ahora tienen alas. Pues la, alas no, no son alas en sí como, digamos, ver un ángel, no, pero sí son como unas cosas, una energía ahí que s- parecen que si uno los viera, pensaría que son pareciera como, alas. pero no, no son alas, No es son energía, alas, son, es es como energía. una ilusión óptica, No, no tampoco. porque sí tienen una función, pero la Mm. función no es de volar ¿O ni, no? ¿Y ni qué de función tiene? suspenderse. No, es energía, es su energía propia que se mueve ahí a través, hace parte de su cuerpo, de sus cuerpos. Al igual que los que tienen todos esos que tú dices que tenían un poco como de cables o cosas atrás y todo Esos, eso. ajá, esos eran como los primigenios de estos que estoy viendo. O sea, ellos Ah, también han evolucionado. entonces ahora, Han cambiado de estado, no es que hayan evolucionado, sino que han cambiado de estado. sí, 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 sí. Ah, entonces esa parte de la historia, de lo que nos han contado, todos esos mitos y todo eso es pues a medias, pero en realidad, Tiene como partes de verdad y partes de analógicas, ¿sí? sí, Entonces toman como una parte de aquí y la reconstruyen como si fuera un mito. Veo personas escribiendo como en grandes libros, así, pero estos libros son como electrónicos, haz de cuenta como alguien escribiendo electrónico y son como así, unos androides y ellos escriben y entonces como que cambian, este libro lo van cambiando, entonces también el ser humano va haciendo como, como un reset es en su modernizando, parte. No, van actualizando la información, pero la van cambiando. sí, Entonces, cada vez la persona va recibiendo otra nueva información, pero esta nueva información quiere decir que ya no reconoce la información anterior, o sea, no puede recordar. Y van teniendo, y estos resets son seguidos, muy, muy seguidos, sí. a niveles en concepción del tiempo terrestre. Del concepto. Sí, o sea, yo a lo que me refiero es que como todo está en movimiento, eso es como una actualización, un update. Pero es reset, Es no un son updates reseteo, como tal, son reseteos. solo reseteo, o sea, nos Sí. borran una cosa y nos ponen Ajá. como otro nuevo programa. Sí, exactamente. Ah, Instalan otras cosas y entonces ya es como otra concepción de esto y entonces la anterior ya no es reconocida. Sí, entonces así es como, y eso lo mm, hacen muy seguido y ahorita últimamente mucho más en estos mucho más. últimos tiempos. Y de lo que tú ves ahí, ¿ves algún ser humano o algo que esté como ocupando alguna posición Sí, sí, o que, muchos, muchos sí, seres humanos. muchos que Ujú. están Algunos involucrados? son programadores, personas que trabajan en sistemas en general, en los sistemas de las grandes empresas, grandes compañías. Hay personas que conocen como los proyectos y hay otras personas que no, pero sí trabajan muchos, muchos humanos trabajan en eso. Con ellos. Sí, porque pues ¿Son algunos no conscientes? lo saben, algunos no lo saben, No lo algunos no, sé. pero digamos otros sí, Y los sí que lo conocen cuáles saben, son los. búscate uno de los que Son, sepan. veo, es como, no es un ser humano como tal, es un Oh, híbrido, ok. es como un poco hombre como pájaro, pero pues digamos Mm. que cuando camina por la calle se ve como un humano, pero a nivel energético es como un pájaro y como la mezcla entre un pájaro y un humano, ¿sí? Así, un hombre Joana, pájaro. ahora que mencionas eso, ¿cómo hacen ellos, siendo por ejemplo como este que es un hombre pájaro, caminar por la calle y verse como un humano? ¿Cómo funciona eso? Son como holografías, pero ellos no pueden conservar esta holografía mucho tiempo. Lo que siento es que caminan, por ejemplo, salen, van a una conferencia, alguna cosa, y se tienen que volver sobre todo ahora. Es que lo que pasa es que esta frecuencia de ahora sube, Ajá. entonces no dejan
que ellos estén completamente en holografía, pero muchas veces sí están holografiados, o sea, lo que uno ve es como uno ve como si fuera un humano, inclusive lo puedes tocar esta holografía, Sí. pero pues después ellos igual, digamos, en su intimidad energética y en otras facetas dimensionales es como, ellos lo llaman como 3.1, 3.2, es como si fuera líneas, que son líneas tercera dimensión, pero como donde estos seres pueden pasar y el ser humano no la puede ver. ¿Y hay, hay algún ser o hay hartos o poquitos seres que pueden verlos? Mm, Hay algunos que los pueden ver, pero están dentro del mismo plano, o sea, no, Ah, digamos que fuera no hay muchos que lo puedan, no veo ninguno que lo que puedan forman como identificar. del De mismo clan. pronto, sí, de pronto hay como uno que otro vidente, personas que ven, Ujú. los pueden ver, pero no, y no es de una forma permanente, no es como que tú los veas de ahí, sino que tienes que verlos de una manera, como enfocarte en ellos para poder ver esta holografía. Más introspectiva, como... Es difícil de detectar, o sea, es más fácil de Ah, detectar a nivel energético que a nivel físico. ah. ¿Y eso lo tienen ellos en el ADN? ¿Que puedan lograr eso en la fisicalidad? No, es una manera como computarizada, yo veo que es como una holografía, es como mostrarse de alguna manera. Mm. Es una forma de camuflaje pero no es algo que esté en ellos, sino que ellos usan, es como es un tipo de tecnología. Tecnología. Y en lo que tú ves ahí, ¿habría alguna forma, como algún tip para poder como uno estar como más pendiente, como para uno percibirlo, como, o sobre todo para las personas que están más metidas en todo esto, este despertar de conciencia y el trabajo energético y todas esas cosas? Hazme la pregunta, es que no entendí. Que si ves algún tip para que uno pueda como de pronto percibirlos o reconocerlos aunque sea energéticamente, porque tú dices que físicamente es muy difícil, Sí, es complicado. Ujú. pero A nivel, energéticamente sí. a nivel energético, pues tú puedes sentir la vibración. Normalmente es como una vibración. Lo que pasa es que fluctúa, mira que también son engañosos, porque yo me Ah, acerco, por ejemplo, a uno y yo siento que su vibración es más alta. ajá. Entonces no lo detecto como si fuera, sino hasta cuando lo miro a nivel energético. Son difíciles de detectar, muy difíciles. ¿Qué pasa? Que se detectan sobre todo a nivel de la manipulación, cómo se comportan, qué es lo que hacen, cuáles son sus trabajos, qué es lo que hacen normalmente en las grandes instituciones, en las grandes empresas. Ahí es donde de pronto se ve un poco más esto, pero Mm, digamos a los más grandes niveles el ser humano no está en capacidad de verlos a menos que mm. tenga sus capacidades psíquicas muy, muy desarrolladas y aún así es complicado. ¿Y qué tanto porcentaje hay de todos esos seres ya conviviendo acá con los humanos? ¿Es un alto Un sesenta y porcentaje? cinco por ciento son hartos, Uy, un un sesenta y 65%. cinco por ciento Y de Entre todos, ¿no? Entre todas las mezclas de todo. entre todas las mezclas de todo, y es que qué tantas Ujú. mezclas hay también Muchos, reptilianos y de todos los que tú muchos, quieres. muchos, Y, exactamente. y esos Y todos también, están en alianzas. y Todos. todos están también en el mismo modo imperceptible. Lo que pasa es que todos tienen la misma tecnología, se Ah, refieren a la misma, como a la misma parte para poderlo hacer. ok. Entonces todos pues pueden hacerlo, digamos en este momento. A veces esa tecnología haz de cuenta que es como si fuera una cosa satelital, entonces a veces eso se cae. Entonces es cuando se ve de pronto que a alguien se le ve algún rastro raro o se le ven los ojos no sé cómo Oh, o algo pasa como a nivel cuando hay esos glitch en la sí, Matrix sí, sí. o cuando la persona, no sé, está en el noticiero y se le ve como deforme, así. O se le ve un ojo Pero así como de reptiliano o algo así. pero la mayoría siempre funciona, o sea, digamos, es un Ah, sistema que funciona muy bien. o Entonces, pues sea, ellos se aprovechan de este sistema. o sea que el porcentaje humano es menor al porcentaje de ellos. Sí, sí, De sí, esa sí, hay forma. menos humanos, Menos humanos. hay menos humanos. Wow. Lo que pasa es que si contamos,
yo veo como dos áreas. O sea, acuérdate que son como varias tierras, ¿no? Ajá, Entonces si estamos aquí en la tierra donde nosotros estamos, es el 65%, pero si vamos a las otras tierras, hay control o menos control. O sea, es como otras cosas, es distinto. sí. Eso Pero es, pues ajá, ahorita lo que estamos más concernientes aquí a esta es aquí. tierra, Ujú. entonces pues bueno, el porcentaje es bien considerable. Y de ese, ¿qué? 35% que queda ¿son humanos? Sí, mm, hay unos que están hibridados también, es que nosotros somos frutos de muchas hibridaciones. Sí. Entonces, hay algunos que están hibridados. Digamos que sí, la mayoría de ese 35% son humanos. La mayoría son humanos. Ujú. Bueno, y de esa mayoría de los humanos que están, que son humanos, ¿verdad? ¿Cuánto porcentaje hay de NPCs? Yo veo como un 25%, es muy alto el porcentaje ¿De de esos NPCs? humanos. Sí. Sí, hay muchos seres, yo lo describo como unos seres que son como recipientes y solamente reciben como estas otras entidades. Y pues Ah, están viviendo una vida, entre comillas, humana, pero también tienen como muchas posesiones, interferencias, sí, son más este tipo de seres, sí. Sí, eso sí. es lo que llamas NPC, sí. Son recipientes nomás. Ujú, Mm, y de ese porcentaje que queda, que vamos restando a un 10%, ujú. nos queda un 10%. De ese 10%, ¿cuántos están en tibios? Son por ahí la mitad, O sea, por cinco ahí por el ciento 5. son tibios. Y ese cinco O por sea que ciento lo que quieres decir con tibios es que están que están entre la como, parte de los NPCs y las que están despiertos. lo que pasa es que tú no puedes considerar que alguien esté despierto, por ejemplo, en este caso de la Tierra, Ujú. porque todos tenemos de alguna manera alguna influencia Bueno, energética en entonces no nuestro campo. despiertos, sino más conscientes. O sea, Más que han conscientes, tenido exacto. ese Sí, despertar de consciente, conciencia, eso es lo que me refiero yo. sí, por A ahí unos despierto, 5, va, un cinco como por dice, ciento. Ujú, un 5%. Solamente ujú, un 5% que es más consciente. ujú. O sea, que ya. Y de ese 5% de los que ya están en ese estado como más alerta de conciencia, ¿cuántos pueden como interactuar o ver o entender todo lo que está pasando con todas estas entidades? Un 1% podrá ver, interactuar, saber qué es lo que pasa. Lo que pasa es que hay como distintos niveles de conciencia dentro de este Ujú, 5%. ok. Entonces, pero no quiere decir que unos sean mejores que los otros, ni siquiera No, con los otros, porque no, los otros no. lo que pasa es que están es interferidos, ¿sí? Sí. Entonces, si nosotros nos vamos hasta ese punto, son los que pueden más detectar como Sí, el tipo de detectar. control Sí, y esto, sí, 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 sí. pero pues los otros tienen las mismas capacidades. Sí, no, yo no Ujú, estoy tratando acá de poner ningún título de bueno, malo, ujú, feo, bonito, no, no, no. Simplemente es como para entender como cuál es el porcentaje que nos está moviendo hoy en día en nuestro ujú. contexto energético espiritual. Entonces, pues básicamente falta todavía que muchas personas reaccionen y podamos, no sé. Ahí, ahí y ya para cerrar, ¿cómo puede uno contrarrestar, aparte de estar uno presente, cómo puede uno contrarrestar esos ataques mentales, vibracionales que... Siempre estar pendiente y siempre estar presente es la única manera. No hay otra forma. Ujú, Siempre estar detectando. Entonces, por ejemplo, no sé, te pitan los oídos, entonces tú estás en presencia. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? ujú.
Sí, ves algo raro. Ah, bueno, no te obsesionas, no das tu energía, pero sí en conciencia miras qué es lo que está pasando ahí, por Ujú. ejemplo. Ujú. Tomar las cosas de una manera muy tranquila y trabajar en ellas con cordura, ¿no? Sin pánico ni miedo, porque ahí es Ujú. cuando uno crea Pues, frisuras para que, exactamente. ok. Y pues en- nosotros decidimos encarnar aquí precisamente para vivir esta experiencia con, pues, digamos, con las condiciones que aceptamos desde que vinimos a la Tierra. con las Entonces, eso es lo que un programaciones que nos poco, pusieron. eso es un poco lo que venimos a vivir también como experiencia y cada quien a partir de su experiencia puede mirar o no a estos hacia allá, hacia ese punto, o si no quiere, pues no lo mira, dependiendo de Ujú. la experiencia que quiera vivir. Sí, porque si tú dices, por ejemplo, experiencia, pues eso tampoco, ahí hablaban de, bueno, no me quiero desviar del tema, pero por ejemplo, los Nephilim también eran programados. Todo ha sido programado desde el principio, todo ha tenido una programación, los Nephilims, las semillas, todo. Sí, Ok, bueno. Entonces, eso es lo que ya nosotros tenemos que empezar es a trabajar acá, digo yo, ¿no? A nivel interior, interno, internamente, hacer nuestras introspecciones y reconocer esas, de pronto, limitaciones que nos han sido impuestas y también otras que nosotros nos autoimponemos, porque es que no hay que disculparse echándole la culpa a otros tampoco. Bueno, Joana, hasta aquí nos trajo el río. Y entonces ahora vamos a desconéctate de todo y de todo. ¿Cómo te sientes, Joana? bien, ¿Te sientes bien, bien? Bueno, sí. te desconectas de todo y de todo, del tema, del lugar, de todos esos seres. Yo también acá por mi parte me desconecto completamente de este tema, de todo contacto con todos esos seres. Y voy a contarte de 1 a 3 y regresas a este aquí y ahora desde donde te estoy hablando. Uno, completamente desconectada de todo y de todos. Te reincorporas a tu fisicalidad, sintiéndote fuerte, vigorosa, muy, muy tranquila. 2, restauras tu frecuencia al nivel que te convenga, que te sientas cómoda. 3, y te sientes fuerte, muy fuerte, saludable, potente, grandioso. Ya puedes abrir tus ojitos, estabilizada completamente, estabilizada ya. ¿Cómo te sientes, Joana? Bien, bien. Qué tal esa experiencia por allá? Miran, Interesante, muy interesante. Ujú. mirando a todos esos grandotes. Les Los hubiéramos grandes Nephilim. preguntado, ¿y usted qué piensa hacer cuando crezca? Algo así, eran muy grandes, claro, entonces eran, o sea, tienen unas características especiales de todas formas, de todas Ajá, maneras. Sí. pero bueno, eso ya, como dicen esa historia, ahora nosotros nos enfocamos un poco más en las huellas que dejaron todos estos que hasta el día de hoy nos están afectando y También para que comprender qué ujú, sucede exactamente. para Ujú. comprender a manera de información, porque si nosotros no sabemos cómo qué pasó antes, pues no podemos entender lo que está pasando ahora. Aunque uno no viva del pasado, pero es que ese pasado no existe porque está todavía aquí ahora. ¿Sí me Y te es como expliqué o más suena un poquito para, como complicado y enredada la cosa? Pero ayer para mí
hoy es la continuación de ayer. Sí, Entonces, esa es parte de las programaciones que nos han puesto también. Pero bueno, disfruté mucho esta investigación. yo también. Te agradezco mucho, Joana, por todo ese viaje que te hiciste por allá. Gracias a ti, Adriana. Y, y pues una vez más les digo a todos aquellos que estén interesados, Joana es una gran soporte y no, es que, mejor dicho, hace un trabajo formidable. El que esté interesado en una sesión con Joana y conmigo, pues se pueden comunicar conmigo. Aquí les dejo la información y pues satisfacción garantizada. No, cada cual tiene que hacer su propio trabajo también. No, no puede poner o sea, liberarse de responsabilidad y ponérsela en las manos de otro, porque, pero estas sesiones de regresión hipnótica son una herramienta muy, muy positiva y muy poderosa para todas aquellas personas que quieran entender un poco más de su parte energética, de su verdadera esencia, eh, y empezar a tener como esa introspección de una manera más consciente. Exactamente. Bueno, Joana, entonces decimos así con inspirado acento. Nos vamos. Listo, nos vamos. Bueno, hasta la próxima. No, a Bye. todos, gracias. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista.
En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja.
Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące.
Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuánto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. ¿Mm? Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.